Buenas noches, familia, amigos, hermanos. Bienvenidos a un día más de nuestras transmisiones en vivo. Aunque ya desde la semana pasada en varias de las iglesias de las sedes de Vida Nueva para el Mundo hemos retomado nuestras actividades presenciales, al menos en domingo. Les recuerdo, les aviso a los que no saben que vamos a continuar con nuestras transmisiones en línea. A veces me siento hasta perico repitiendo una y otra vez lo mismo, pero bueno, ten en cuenta que de repente se conectan hermanos que en otra ocasión no, y llegan unos nuevos que no estuvieron la pasada y viceversa. Entonces a lo mejor tú lo has escuchado, pero alguien que no estuvo cuando se dio el aviso no lo escuchó y vuelve a preguntar. Así que para que no haya duda, estamos en cada mensaje reafirmando y recordando que vamos a seguir con nuestras transmisiones. Somos muy enfáticos con esto porque gracias a Dios, dentro de todo este caos de la cuarentena y lo malo que fue no podernos congregar, pues bueno, vimos algunas cosas buenas, y una de ellas era que mucha gente tuvo mucho tiempo libre, mucha gente que no se discipulaba, que quizás hasta ni se congregaba, se le acabaron los pretextos, se hartó de Netflix, vio todas las series, no tenía más tiempo o más que hacer con su tiempo, y no le quedó otra más que comenzar a seguir nuestras transmisiones. Dios empezó a hablar a su vida y ahora han hecho el hábito de estar estudiando la palabra y discipularse a distancia, pero bueno, de una u otra forma han estado recibiendo la palabra. Muchos de ellos o muchas de ellas personas que viven en ciudades donde no hay iglesias de Vida Nueva para el Mundo y que nos han dicho: oye, por favor, cuando todo esto pase sigan transmitiendo, yo ya me piqué con los estudios, ya prefiero esto que Netflix. Entonces recuerdo una vez más, mis hermanos, donde quiera que tú nos sigas, la Biblia dice, por supuesto en Hebreos, que no dejemos de congregarnos. En cuanto tengas la posibilidad, hazlo, ya sea en alguna iglesia de Vida Nueva para el Mundo o en alguna iglesia, si no hay Vida Nueva en tu ciudad, donde quiera que tú vivas. Ora a Dios, busca dirección y necesitas integrarte al cuerpo de Cristo de forma activa, colaborar y contribuir con la familia de la fe, porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer con tu vida de forma presencial en algún lugar. Pero por supuesto que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, pues bueno, la Biblia no está peleada, sino al contrario, ¿verdad? Somos un cuerpo y la idea es edificarnos los unos a los otros, y si tú has sido edificado a distancia con estas enseñanzas, pues no queremos quitarle a nadie esa bendición. Es por eso que no solamente les comento que vamos a continuar transmitiendo, sino que vamos a seguirlo haciendo. Es decir, a lo mejor tú no lo sabías, te enteraste hasta la cuarentena de nuestras transmisiones. Hay muchas congregaciones que comenzaron a hacer esto hasta que vino la cuarentena, pero en el caso de muchas de las iglesias de Vida Nueva para el Mundo, te recuerdo que ya hacíamos esto antes de la cuarentena. A lo mejor no todos los estudios, pero sí las reuniones dominicales y 2 o 3 estudios por semana siempre se venían transmitiendo. Después de esto, no solamente hemos decidido que vamos a continuar transmitiendo lo que ya transmitíamos, sino que vamos a añadir más a nuestro programa. Al menos en lo que corresponde a un servidor, de ahora en adelante todas las enseñanzas que tengamos cuando regresemos a las actividades presenciales van a estar siendo transmitidas. Así que no se me aflijan por eso, no vamos por supuesto a quitarles pues esta bendición, seríamos bien desgraciados de hacerlo, y esto va a continuar. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Algunos estaban por ahí a lo mejor en el baño y les llegó la notificación de que estamos transmitiendo en vivo y no saben ni dónde están. Algunos que siguen un poco más las redes y las publicaciones ya se dieron cuenta que regularmente solemos avisar el mero día, un día antes, 2 días antes, acerca de nuestra programación, que tenemos pues ya algunos estudios con horarios fijos y ya saben a lo que venimos en esta noche. Y los que no, les comento, yo durante la cuarentena estuve transmitiendo en línea la serie titulada Crisis, que a lo mejor escuchaste alguno de los mensajes 100% prácticos, basados en la Biblia, pero acerca de lo que estamos viviendo, acerca de esta situación que se vive en el mundo entero. Y en ocasiones este mensaje o alguno de los mensajes de la serie Crisis salía en domingo, cuando me tocaba a mí estar en el rol de transmisiones dominical, y cuando no era así, lo compartíamos en viernes a las 8 de la noche. Regularmente era pregrabado un día antes en las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Metepec, pero ahora que ya hemos regresado a congregarnos de forma presencial,
voy a iniciar este domingo en Metepec una nueva serie que también ya he estado anunciando, que vamos a transmitir y que si quieres asistir también puedes hacerlo, pero hay que apartar tu lugar en el link que hemos estado enviando 1,000,000 de veces en redes sociales. Ni me pregunten en los comentarios que dónde está, nada más le bajan un poquito ahí en Face y lo vas a encontrar como 10 veces en diversas publicaciones. Ahí puedes apartar tu lugar o puedes seguir nuestras transmisiones. Esta nueva serie se va a llamar SARS-PK2, la otra pandemia. Haremos una analogía acerca de todo lo que hemos vivido acerca del coronavirus, pero ahora aplicado a una pandemia mucho mayor que ha destrozado a la humanidad entera, que ha acabado no solamente con la salud de algunas personas, sino que ha acabado con sus finanzas, con sus familias, con sus matrimonios, con sus emociones, con su vida, y no con la vida que les quedaba aquí en la tierra, sino con la vida eterna, que es la pandemia del pecado. Por eso el título es SARS-PK2, la otra pandemia. Esta serie la voy a estar compartiendo a partir de este domingo en adelante, todos los domingos en 1 o 2 de los 3 servicios. Irá cambiando el rol, pero se estará transmitiendo también a través de las redes. Y la serie de Crisis que yo venía compartiendo, te digo, a veces en viernes, a veces en domingo, ahora va a continuar todos los viernes a las 8 de la noche. Regularmente ahora le estaré compartiendo en vivo. Ya no la voy a pregrabar un día antes en las instalaciones de la congregación, sino que será de esta manera. Y pues aquí estamos. Vamos a continuar. Si tú no has escuchado los mensajes anteriores, no te preocupes. Cada mensaje ha sido totalmente independiente, completamente distinto, en el sentido que no hay una continuidad que requiera que escuches el 1 para entender el 2 o el 4 para entender el 5 o algo por el estilo, pero sí es importante, dado que se cubre de forma integral todo lo que es la crisis. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué entre en ella? ¿Cómo salir de ella? Te recomiendo ampliamente que tú escuches todos los mensajes. Ahí están, ya sea en mi muro o si los quieres buscar directamente en la página de Facebook global de Vida Nueva para el Mundo AR, ahí en videos, ahí debe de estar cada uno de los mensajes, dado que esa página fue la fuente de origen de cada una de las series, y ya las últimas pues las voy a compartir desde mi página Jesse Bermúdez como fuente de origen. Espero haberme explicado, y si no, pregunten. De todas formas preguntan, así que es lo mismo. Y vamos a ver hoy un tema bien interesante. La primer parte de un tema que he titulado, pongan atención con signos de interrogación, ¿cómo restaurar tus finanzas? Y no cómo restaurar al estilo panchero, moderno, actual, exagerado, antibíblico, hereje, casi diabólico, que se predica muchas veces. Este estilo que tiene más que ver con la metafísica, con el humanismo, con el robo, porque es lo que se hace muchas veces, ¿verdad? Los pactos y las promesas a cambio de una bendición y cosas por el estilo, que no encontramos en la Biblia. Ni voy a perder el tiempo explicando por qué eso no es bíblico, ya lo hemos visto muchas veces, y más bien quiero ocupar bien el tiempo enseñando lo que realmente la Biblia dice. Porque tú puedes declarar, confesar, pactar, ofrendar, lo que sea, y como lo hemos visto en los últimos mensajes, si hay otro principio que tú estás violando, vas a continuar en crisis. No sé si estuvieron ustedes en las 4 enseñanzas anteriores tituladas La lluvia volverá, primera, segunda, tercera y cuarta parte, donde estuvimos viendo algunas posibles razones por la cual entramos en crisis. Porque mucha gente solamente sabe que hay que ofrendar y ser fiel porque es lo único que en la iglesia se enseña, desafortunadamente a veces porque es lo único que el maestro sabe, o desafortunadamente en el peor de los casos porque a veces es lo único que al maestro de la Biblia le interese. Que tú ofrendes, él recibe tu dinero y lo que pase con tu vida y tus finanzas ya no le importa mientras tú te pongas la del Puebla, decimos en México. Es decir, mientras tú te moches, mientras tú le caigas con tu lana, a él no le interesa qué pasa con el resto de tu vida. Pero cuando somos honestos y cuando habemos personas pues que nos interesamos genuinamente en la integridad de la otra parte, incluyendo sus finanzas, tenemos la responsabilidad de enseñar todo lo que la Biblia dice acerca de las finanzas personales. Y una de las partes que todos saben es lo relacionado a las ofrendas, pero hay muchas otras cosas que no se mencionan y es lo que estuvimos hablando en las últimas semanas, en los últimos mensajes. La lluvia volverá, primera, segunda, tercera y cuarta parte. Ahora, después de haber detectado
qué cosas tenemos que arreglar para que las ventanas de los cielos se vuelvan a abrir, qué cosas son las que hemos hecho mal, que no sabíamos, por qué quizá la bendición se fue, por qué el Señor permitió la crisis. Vamos a ver cómo restaurar las cosas, porque de nada sirve saber cuál es el problema si no sé cómo solucionarlo. Y además de poner orden en las otras áreas de nuestra vida, quiero en los siguientes mensajes compartir de forma práctica principios bíblicos que muchos desconocen, puesto que no son muy predicados. La mayoría sabe los principios bíblicos espirituales que tienen que ver para que yo sea bendecido financieramente. Sabemos que hay que orar, claro que sí, que hay que confiar en Dios, que no hay que ser avaros, que hay que ser generosos, que hay que sembrar en el reino de los cielos. Sabemos que hay que vivir en santidad. Sabemos muchas cosas que tienen que ver con la parte espiritual, pero desafortunadamente, por enfocarnos únicamente en la parte espiritual, se nos olvida muchas veces cuidar la parte física o la parte administrativa. Y Dios, mi hermano, también nos ha revelado muchas cosas al respecto en su palabra que hoy en día se desconocen. Entonces, muchas personas están cubriendo quizá el 50%, es decir, lo que tiene que ver con la parte espiritual, pero administrativamente su vida es un caos, porque no tienen idea de lo que la Biblia dice, y entonces de nada sirve que cumplas con una parte si estás fallando en la otra mitad. Como algún día te dije, sería el equivalente a que un estudiante le diga a la maestra: ¿por qué me reprobó si de las 10 respuestas respondí muy bien las 5 primeras? Sí, mijo, pero si respondiste mal las 5 últimas, pues el resultado es que estás reprobado. Y esto es lo que ha pasado con la iglesia. Sabe una parte y la lleva tajantemente al pie de la letra, sabe lo que tiene que hacer en algunas áreas, en lo relacionado a la parte espiritual, pero en la parte administrativa somos un caos porque no sabemos nada, porque creemos que la Biblia no dice nada. Y claro que la parte espiritual es importante, pues ha quedado claro que separados de él nada podemos hacer, que en vano trabajan en la ciudad las personas si Dios no la edifica, si Dios no lo respalda, pero no podemos, como te lo he compartido algunas veces, querer espiritualizar lo espiritual. Cuando tú quieres espiritualizar lo espiritual, lo terminas desespiritualizando. Primera de Jesse 10:12. Déjame te explico. Lo espiritual ya es espiritual en sí mismo, no hay que espiritualizarlo. Entonces, a veces vemos estos principios tan prácticos que vamos a comenzar a aprender y como son principios pues administrativos que no tienen que ver con algo espiritual, lo queremos espiritualizar y no queremos aplicarlos de forma literal y administrativa a nuestras vidas, y los terminamos pues distorsionando por completo. El simple hecho de que ya estén en la palabra quiere decir que ya son espirituales porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, y como tal hay que aplicarlos. No los tienes que espiritualizar, simplemente hay que ver qué es lo que Dios dice y ponerlo en práctica. Y bien, pues vamos a comenzar con Proverbios capítulo 29, versículo 18. Es uno de mis pasajes favoritos por muchas cosas, o más bien porque lo podemos aplicar de muchas formas. Y dice la Biblia que donde no hay visión, en algunas traducciones viene como profecía, pero realmente la palabra en el original es cajazón, que significa visión. El resultado o la consecuencia, dice la Biblia, es que el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si tú agarras el auto y no sabes a dónde vas, el resultado es que vas a estar por todas partes dando vueltas. ¿Te ha pasado que algún día saliste con tu familia de viaje a ver a dónde, y de repente por aquí y luego por allá y luego por un lado y luego por el otro? Yo recuerdo hace muchos años, antes de casarme, que a mi padre un día se le ocurre salir con toda la familia de vacaciones, y nos fuimos primeramente, si no mal recuerdo, fue a Valle de Bravo, y nos íbamos a quedar. A fin de cuentas pues no nos convenció ningún lugar, nos terminamos regresando. Se le ocurre al otro día decir, pues ¿sabes qué? Vámonos a Acapulco, y nos vamos a Acapulco, y de repente regresamos y se le ocurrió vámonos a León, Guanajuato, y anduvimos ahí deambulando por todas partes, desenfrenados. Fue muy divertido en ese entonces porque no había visión, una claridad de a dónde queríamos ir. Entonces cualquier lugar es bueno. Cuando en nuestras vidas no tenemos visión, ¿a dónde quiero llegar? Y lo podemos aplicar, como te digo, de muchas formas. ¿A dónde
no es a dónde quiero, a dónde es la voluntad de Dios que yo llegue en mi vida ministerial, en mi vida espiritual, en mi estado físico, en mi economía, en mi vida académica, en cada una de las áreas de mi vida. Cuando yo no tengo bien en claro a dónde voy a andar por todas partes y por ninguna. Esto, por ejemplo, se puede aplicar a jóvenes que andan en una carrera y luego la otra, y luego voy a ser nini, y un día son cristianos, luego son ateos y ahora son mormones, porque no hay una visión clara en sus vidas. Ahora quiero limitarme al contexto de la serie y aplicar esto al aspecto financiero. Cuando tú no tienes bien definido cuál es el rumbo, cuál es la voluntad de Dios y cómo llegar a ese propósito, y no hay administración y no hay visión, y no tienes tú y tu casa y tu familia claridad, un presupuesto bien elaborado, una buena administración, cuentas claras, sin caer en la avaricia, pero sin irte al extremo de la irresponsabilidad. Cuando no hay visión de a dónde queremos llegar a corto, mediano, largo plazo, el resultado es que te vas a desenfrenar. Tú y tu familia van a derrochar el dinero. Yo he platicado con personas que les llegó a ir muy bien, y cuando te cuentan es que yo gané, hice millones y esto y el otro, y le digo, mi hermano, ¿y dónde están? ¿Y qué le pasó? Y de repente hacen cuentas y dicen, pues es real, no tengo nada tangible. He platicado con jóvenes que no se han casado y que llevan años como solteros trabajando, y que le digo, ¿qué patrimonio has forjado en tu vida? ¿Qué bases has consolidado en esta área para el día que tú te cases, para partir de algo? Y dicen, pues es cierto, llevo 12 años de vida laboral sin responsabilidades mayores, sin necesidad de mantener una familia completa, recibiendo un buen ingreso o relativamente un buen ingreso, y te preguntas dónde quedó y no saben responder. Algunos que han sido un poco más honestos y abiertos sacan la calculadora y dicen, es que esto es lo que yo he ganado en mis 10 años de vida laboral y no sé dónde está. Se fue en salidas con los amigos, en papas, en refrescos, en café, en caguamas, en ropa, en celulares, en pura tontería que ya no está presente porque nunca hubo visión, porque nunca hubo claridad, y de repente se les viene el mundo encima y ahora tienen que sostener una familia, mantener un hijo, darle educación, alimento, etcétera, 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 y ya no pueden con ese peso y creen que la culpa es la crisis, cuando la culpa es que nunca hubo visión, y por no haber visión han vivido desenfrenadamente. A causa de esto, queridos amigos, hermanos, hay mucha gente engañada, quizá tú, no lo sé, creyendo que su problema es la cantidad de dinero que reciben cada quincena o cada mes. Y el pensamiento común, y esto está demostrado estadísticamente, de la gran mayoría de las personas en México y en el mundo, es que si ellos ganaran un poco más, sus problemas económicos se resolverían. Esta idea es totalmente descartada cuando algunos hacen el ejercicio de mirar el gran problema financiero que tienen actualmente y luego mirar al pasado y recordar cuánto ganaban. Y yo te pregunto, hace 10 años, en alguno de los casos, algunos quizá no aplique esto, pero hay personas que tienen que ser honestas y reconocer que hace 5 o 10 años jamás hubieran imaginado que iban a percibir lo que perciben actualmente. Y te pregunto, ¿tus problemas se terminaron? No. Esto también lo he visto muchas veces. Gente que dice, es que jamás imaginé percibir tanto, y que Dios los ha bendecido y que han prosperado y que les ha ido bien, pero que continúan con problemas financieros. ¿Por qué? Porque las estadísticas han revelado que la gran mayoría de la gente, en cuanto eleva su nivel de ingreso, adivina qué, automáticamente van a elevar también su nivel de egresos. En vez de tener visión y planear y orar, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y en algunos casos quizá esa diferencia, ahorrarla, invertirla, emprender algo que genere algún activo que el día de mañana le retribuya más y le brinde una mejor calidad de vida. Lo que la gran mayoría hace es, me subieron 10 pesos, pues me voy a gastar 12. Me subieron 20 pesos, pues me voy a gastar 25 o mínimo 19. Inmediatamente ven en qué lo van a derrochar. Inmediatamente lo tiran por la borda, muchas veces en cosas que no son tangibles. Hay gente que a lo mejor está un poco apretada, pero que ha invertido lo que Dios le ha dado en cosas tangibles que le pueden retribuir. Pero hay personas que lo tiraron a la nada, que lo aventaron en alta mar y que no saben dónde está. Y el resultado
resultado pues es que no importa cuánto ganen, los problemas continúan. Porque si ganaba 4,000 y le subieron a 40,000, va a gastar 39,000. Y si al de 40,000 le subieron a 400,000, va a gastar 390,000. Y te sorprenderías de saber que médicos, por ejemplo, profesionistas, empresarios y mucha gente con un muy buen ingreso tiene muchas presiones económicas. No voy a ventanear a nadie, pero como pastor, si supieras de lo que uno se entera, tratamos con todo y de todo, atendemos a todos sin importar cuál es su estatus socioeconómico, ni siquiera lo sabemos porque en Vida Nueva las ofrendas son anónimas, además los pastores no estamos involucrados en esa área. Entonces de repente, ¿verdad?, llegan a consejería personas pues que tienen un ingreso muy bajo, pero de repente personas que te preguntas, ¿y cómo tú, mi hermano, estás metido en problemas económicos? O sea, ¿tú qué haces aquí conmigo? En teoría, yo debería de pedirte consejo a ti. Te hablo de personas que se dedican, por ejemplo, a la contabilidad, que no saben llevar una contabilidad de sus propias finanzas. De personas que brindan asesoría de finanzas y cosas por el estilo, que tienen sus finanzas personales hechas un desastre, que llevan un caos con su vida administrativa. Mucha gente que tiene un muy buen ingreso, empresas con un muy buen ingreso, y esta cuarentena fue una gran demostración de esta verdad, que cómo es posible que quebraron porque no tenían un respaldo detrás. Y te preguntas, en muchos casos de empresas tan grandes de tantos años, cómo es posible que no se consolidaron, que nunca aprendieron a tener un fondo de emergencia, a tener bases, y que debían más de lo que percibían con productos tan buenos, porque se entiende que a lo mejor no generaron, pero cómo no tuvieron estos meses una base para respaldarse y de repente quebraron, porque aún grandes empresas, grandes empresarios, profesionistas, al gastar más de lo que perciben, siguen metidos en problemas financieros. Por eso es que es importante que sepamos todo lo que Dios dice al respecto, puesto que, querido hermano, tu problema no es lo que tú ganas. Créemelo, repito, tu problema no es lo que tú ganas, es lo que haces con lo que recibes. Porque he conocido el otro lado de la moneda. Personas que empezaron con ingresos muy bajos. Te puedo decir que literalmente llevando carros de mercancía en la central de abastos, en mercados, vendiendo puerta por puerta, cosas por el estilo, que con trabajo, con sudor y esfuerzo, como hace poco vimos que la Biblia dice acerca del hombre que es diligente en todo lo que hace, por supuesto con lo más importante, la bendición de Dios, pero sin espiritualizar lo espiritual y decir, ay, pero la bendición de Dios y yo soy un holgazán. No, la bendición de Dios, pero yo hago lo que Dios me manda hacer, y que llegaron a prosperar de una manera que tú no te imaginarías actualmente. Y que si ven hacia atrás y recuerdan cuánto ganaban, jamás creerías tú que de ahí pudieron partir para hoy estar tan estables como están, puesto que el problema nunca ha sido cuánto percibimos, sino qué hacemos con lo que percibimos. La Biblia respalda esto cuando nos enseña una lección base que todos tenemos que tener presente siempre en nuestras vidas, en toda área, que es que Dios, antes de ponernos sobre mucho, nos va a poner a prueba sobre poco. Y si no somos fieles sobre lo poco, no vamos a ser puestos sobre mucho. Hasta donde yo recuerdo, el hombre que recibió un talento y fue y lo enterró, cuando llegó el amo que representa a Dios, no le dijo, ay, pobrecito, ¿verdad? Y como vive el socialismo, entonces a los que recibieron 3 y 5 y los multiplicaron, quítenselos y désenlos a este pobre que solo tuvo 1. No, a ese cuate por holgazán y mal administrado se le quitó el que tenía y se le dio al que tenía 10. Qué fuerte enseñanza. Digan conmigo ahí en casa, uyuyuy, ayayay. Porque esto confirma que Dios, al que es buen administrador, no solamente hablo de forma financiera, sino en todas las áreas, le confía más, pero al que es mal administrador, aun lo poco que tenía, le va a ser retirado. Es muy probable que actualmente mucha gente que está siguiendo esta serie se encuentre, y sobre todo después de la cuarentena, si México estaba en crisis antes de, imagínate después de la cuarentena,
Yo recuerdo cuando empezó que muchos decían, México no aguanta un mes así, y no ha sido un mes, han sido 3, en algunos casos 4 meses, y hay algunos giros que todavía no abren y que van todavía para largo. Y hay mucha gente que entonces no está en números rojos, está en números rojísimos, están incendiando sus números, súper endeudados. Hay una historia que recuerdo el año pasado en el retiro de matrimonios de la Riviera Maya, que fuimos a dar una vuelta en una lanchita ahí en el mar, y nos contó el lanchero de una persona que una semana antes le pidió que lo llevara ahí mar adentro, y una vez mar adentro, de repente esta persona saca de su playera una piedra, se lata al cuello y se dispone a aventarse al mar, y el lanchero, que era cristiano, le dijo, no lo hagas, espérate, ese es suicidio, yo te puedo ayudar, Dios te ama, y que el otro le dijo, no, sabes que yo ya estoy harto, ya no puedo más con mi vida, estoy súper endeudado, estoy en crisis, debo la casa, debo el coche, debo los electrodomésticos, debo 10 tarjetas de crédito, de súper, de tiendas departamentales, de bancos, debo la escuela de mis hijos, dice, hasta el traje de baño que tengo puesto también lo debo. Entonces, desesperado, se agarra y se avienta al mar, y el otro, el cristiano, trata como de verlo, no lo encuentra, y nos cuenta que a los 30 minutos sale el otro hombre desesperado, se quita la piedra, se sube a la lancha, y el cristiano le pregunta, pensando que se había arrepentido, ¿qué pasó? Y el otro le dice, es que allá abajo me encontré un buzo que ya me acordé que también le debo, y por eso se regresó a la lancha. Obviamente es broma, pero así está mucha gente, todo debe. Y a donde vaya va a encontrarse una persona a la que le debe. Hay personas que deben hasta los calzones que traen puestos, y esos no tienen política de devolución, menos todos agujerados, mi hermano. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Hay algunos que dicen, ¿cómo no he recibido estas enseñanzas hace 15 años para no meterme en estos problemas? Pero bueno, la buena noticia es que hay esperanza. Y si hoy comienzas a avanzar, a lo mejor no va a ser lo mismo que si hubieras comenzado a avanzar hace 15 años, pero es mejor avanzar 10 metros a quedarte en ceros o a quedarte en -5. Cuando hablamos de finanzas personales, el tema puede variar mucho dependiendo a quién le estamos hablando y en qué momento estamos hablando. Si es una persona bien o mal posicionada financieramente, en un buen momento o en un mal momento de su vida. Así que es complicado cuando uno como maestro se dirige a un público tan disperso. Y por eso mismo quiero partir de la presuposición de que todos estuviéramos en el peor de los casos. Y si tú no estás en el peor de los casos, a lo mejor no va a aplicar para ti el primer punto o el primer nivel, pero sí el segundo, y a lo mejor no el segundo, pero sí el tercero. Es como que fuera un maestro a una primaria donde todos los alumnos son un caos y están todos revueltos los años, y dice, bueno, voy a comenzar desde primero a sexto, y a lo mejor al de cuarto no le va a servir lo de primero, segundo, tercero, pero cuando llegue a su nivel se va a llevar algo. Entonces yo quiero, por respeto a todos y por la situación que estamos viviendo, partir desde este supuesto de que todos estuviéramos en quiebra total, endeudados, sin ahorros, sin ingresos, etcétera. Porque si logramos demostrar que aún para el peor de los casos hay esperanza, pues mucho más alivio y ánimo y esperanza hay para quienes todavía no han llegado a ese extremo. Vamos a enfocarnos, como te decía, no en principios espirituales que ya sabemos, que ya hemos hablado, sino en cuestiones administrativas. ¿Qué puedo hacer según la Biblia? En primer lugar, Filipenses capítulo 4, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: sé vivir humildemente, fíjate, y sé tener abundancia. Vamos a ir desde el 10 para que vean el contexto, porque más adelante esto va a tener un poco más de sentido en el segundo punto. En gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, la iglesia de Filipos un tiempo apoyó económicamente al ministerio de Pablo, dejó de hacerlo y lo volvió a hacer. Entonces Pablo dice, me alegré de que otra vez están apoyando mi ministerio, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Pablo bien político, ¿verdad? No les dice, desgraciados, avaros, se me hace que se lo gastaron en caguamas. Dice, yo sé que querían, pero no podían. Quizá era cierto, no lo sabemos, pero Pablo lo da por asentado. Gloria a Dios, que otra vez están apoyando el ministerio de Pablo. Yo sé que querían, pero no podían. Aclaro, dice versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. O sea, no es de que, ay, gloria a Dios, que me está
están dando, dice, no es por él, sino que era por ellos. Esto lo ve después, pero no quiero enfocarme en esa parte, sino en lo que él continúa explicando. Dice, no es porque tenga escasez, o sea, no es por mí, es porque ustedes son bendecidos, pues es más bienaventurado dar que recibir. Por mí no, versículo 11, ¿por qué? Y esta es la lección, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y conmigo en casa, Pablo aprendió a tener contentamiento cualquiera que fuera su situación. Continúa hablando y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Si me invitan a una iglesia próspera como la de Antioquía y me hospedan en el Royal Jerusalem Resort and Spa y me trasladan en camello último modelo y me dan una buena ofrenda, gloria a Dios. Y si voy a predicar a China y me dan de comer murciélago y me hospedan en el hotel Washington y no me dan nada más que un virus, dice, pues ya ni modo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él aprendió a estar contento cualquiera que fuera su estado económico. En todo y por todo estoy enseñado. Ojo, enseñado significa que esto que él vivió se tiene que aprender. O dicho de otra forma, se tiene que enseñar. A él el Señor le enseñó. Hay mucha gente que no puede aplicar estas verdades a su vida, que cuando prosperan se envanecen y se apartan, o cuando viven en humildad se enojan con Dios, o ponen en práctica de forma errónea muchas de las cosas que veremos a continuación, porque no están enseñados. Pablo dice, yo sí estoy enseñado. Hoy tú y yo estaremos enseñados después de esta enseñanza. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Ojo con estos términos. Para estar saciado indica que había veces que él tenía todo lo que necesitaba. Para tener hambre nos indica que en sus tiempos de necesidad él no tenía, como dice antes, la abundancia que tuvo cuando la pasó bien. Entonces, él no dice, bueno, estoy enseñado a tener abundancia y nunca he padecido hambre, porque cuando padezco necesidad, saco la tarjeta de crédito, Philippine Express, ¿verdad? Jerusalem Bank, o tarjeta diezmos frecuentes, o algo por el estilo, y la paso a 12 meses sin intereses y sigo comiendo como lo hacía antes. Es lo que quiero intentar transmitir, lo que quiero explicar. Por eso, bien importante, recalco que notemos estos dos términos. Él llegó a estar saciado, pero también dijo, llegué a padecer hambre, lo cual nos enseña que cuando le iba bien, pues él la pasaba bien y comía bien, pero cuando le iba mal, ojo, ajustaba su nivel de gastos a su nivel de ingresos. El término para tener hambre es clara evidencia de ello, porque si no, Pablo hubiera hecho lo que muchos hacen. Su vida, les vaya bien o mal, su calidad de vida sigue siendo exactamente la misma, porque cuando su ingreso está aquí y su egreso está acá, no hay problema, pero cuando el egreso está por debajo de cuando su ingreso, está por debajo de su egreso, en vez de ajustar sus egresos otra vez por debajo de su nivel de ingreso, que es lo que hizo Pablo, lo que hacen es que están ganando menos, pero continúan gastando lo mismo. Pablo no lo hizo, y por eso quiero que quede bien claro, desde que nos dice que él llegó a pasar hambre. Es clara evidencia que cuando no había, él dejaba de gastar igual que cuando había. Pues si gastar igual que cuando había, no habría pasado hambre, porque comería lo mismo que cuando había. No sé si me estoy explicando. Al decir que llegó a pasar hambre, nos está demostrando que en tiempos difíciles él gastaba menos, en este caso en comida, que a muchos buena falta les hace. Buena falta les hace. Entonces, cuando Pablo padecía necesidad, este es el primer principio que es bien interesante, que lo hemos leído tantas veces, pero nunca lo hemos notado, o pocas veces lo hemos notado. Fíjate, no se endeudaba para mantener el estilo de vida que tenía cuando vivía en abundancia. No dice la Biblia, y cuando me va bien, qué bueno, y cuando me va mal, no importa, pues me endeudo y pido prestado, a ver cómo le hago. No, cuando me va bien, tengo en abundancia, pero cuando me va mal, llego, Pablo dijo, al extremo de que he padecido hasta hambre.
lo cual, insisto, es clara evidencia de que no gastaba igual que cuando vivía en abundancia. No se estresaba, no se amargaba, no se enojaba, menos se endeudaba, porque la Biblia dice, aprendió a tener contentamiento cualquiera que fuera su situación. Su felicidad no dependía de su comida, ni de su hospedaje, ni de su ropa, ni del medio de transporte que utilizaba. Dependía, versículo 13, de la fortaleza que le daba Jesucristo, lo cual ya lo vimos anteriormente. Cuando estoy contento en Cristo, entonces no tengo necesidad de apantallar a los demás, quedar bien con los demás, gastar, y simple y sencillamente si puedo lo compro, y si no, no importa, porque yo ya estoy contento. Y ya salí del engaño de creer que necesito ese coche, esa casa, esa ropa para estar contento, ¿no? Cuando estoy contento no me endeudo, y si lo tengo es porque quiero y porque puedo, y Dios me confirmó que es su voluntad. Y es, digamos, el resultado de una buena administración, producto de mi contentamiento, lo que vengo a tener, pero no es que viene porque creo que en cuanto lo tenga voy a estar feliz. Por eso mucha gente está endeudada, porque cree que si tiene esto, aquello y lo otro, entonces tendrá contentamiento. Pablo dice, para nada. Mi contentamiento depende del Señor, y entonces si me va bien, qué bueno, y si no, también. Yo de todas formas soy feliz. Entonces Pablo, todo este pasaje bien meditado, y espero que esté siendo bien explicado, aunque me hice por ahí 2 segundos bolas, porque quiero que esto quede bien claro. Pablo, este pasaje se evidencia que ajustaba su presupuesto según su ingreso. Si no te acuerdas de toda la explicación, simplemente resúmelo. Si estás tomando nota, solo escribe esto. Pablo ajustaba su presupuesto según su ingreso, al menos en su alimentación. Queda bien claro que cuando no le iba tan bien, pues no comía tan bien como antes. Que cuando le iba bien, comía mejor que antes. Dependía su estilo de vida de su nivel de ingreso. 2000 años después, aunque leemos esto que es la palabra de Dios, pareciera que no hemos entendido nada. Porque lo que la gente hace es lo siguiente. Cuando tiene abundancia, gasta de más. Dios le bendijo y gastan más, ¿verdad? Y vamos a ver en qué lo despilfarramos. A ver, a mi hija le compro un pony, aunque no tenga jardín, que lo meta ahí en su cuarto. Aquí está el pony. Y vamos, y luego a despilfarrarlo todo. A ver en qué me lo aviento. En puras tonterías que luego acaban en el monte de impiedad. Estas casas de empeño son evidencia de que yo no estoy mintiendo. Cuando de repente, no sé si tú has pasado por fuera y ves los aparadores, dices, wow, o sea, ¿quién habrá sido que vino a dejar esto aquí y en qué momento se le ocurrió gastar tanto dinero en esto? O sea, no falta familias que a lo mejor tienen muchas necesidades, pero eso sí, la tele de 70 pulgadas ahí en la sala con el teatro a todo volumen, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Entonces, cosas como estas. Mucha necesidad, pero el coche con las bocinas y deben el 90%, pero ahí lo están manejando. Porque la gente está acostumbrada a gastar en cuanto recibe. A lo mejor tú dices en esta noche, no, pastor, yo no entro en ese grupo. Y mi hermano, aquí viene la primer pedrada de la noche. Yo quisiera creerte, pero lo que hiciste con tu último aguinaldo el diciembre pasado me dice a gritos lo contrario. Quisiera creerte que no estás en este grupo, pero más allá de tus palabras, dejemos que los hechos demuestren cuál es la verdad. Y te pregunto, ¿qué hiciste, por ejemplo, es solamente un ejemplo para fines ilustrativos, con tu último aguinaldo? Yo me pregunto, ¿cuál debería de ser, financieramente hablando, el mejor mes del año para cada persona, al menos en nuestro país? Y definitivamente hay una respuesta racional que, si somos un poco lógicos, tendría que ser la de la gran mayoría. Y este mes tendría que ser enero, sí o sí. ¿Por qué? Porque en diciembre la gran mayoría recibió su aguinaldo. Hablamos de la mitad de su sueldo, en algunos casos un mes de sueldo. Si eres político, como 23 meses de sueldo, ¿no? Los comerciantes, ni se diga, vendieron el doble, el triple, el cuádruple del resto del año. Algunos reciben bonos, prestaciones, reparto de utilidades hacia finales de año. Definitivamente la gran mayoría de la población nacional recibe más en diciembre que en cualquier otro mes del año. Por lo cual, si sacas la calculadora y dices, en diciembre recibí el doble, triple, cuádruple de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿cuál debería de ser mi mejor mes? ¡Enero!
por simple sentido común. Porque en teoría con ese ingreso extra de diciembre, pues yo tendría que haber pagado deudas, que haber ahorrado, que haber invertido, tendría que tener mejores finanzas. Pero ¿a cuál de todos los tristes 12 meses del año le llamamos la cuesta de enero? Ya dije la respuesta. ¿La cuesta de qué? ¿Es la cuesta de febrero? ¿La cuesta de marzo? ¿La cuesta de noviembre? O hasta donde yo recuerdo es la cuesta de enero. Qué cínicos somos para llamarle así este mes, que debería de ser el mejor mes de todos y es el peor, donde la gente está más quebrada. ¿Por qué? Porque no miento cuando te digo que el problema no es cuánto recibes, sino qué haces con lo que recibes. Un mes antes recibiste 2-3 veces más que el resto del año, pero gastaste 16 veces más que todos los otros meses. Todo lo fuiste a despilfarrar. No hablemos de que un regalito simbólico a la familia y a lo mejor te fuiste con tu familia de vacaciones. No, todas las luces de Liverpool y el reno de 3 metros. Mira, mi amor, el reno de 5,000 pesos de Liverpool y el mono de nieve. A ver, préndele. Era Rodolfo el reno. Ahí está, qué padre está el reno. Todas las luces. A ver, no hemos ido a Disney, pero vamos a poner la casa como Disney. ¡Pum! No importa que el recibo de luz llegue 10 veces más alto. Ahí está toda la casa, que brilla hasta Marte, que la vean los Anunnakis. Y dices, no puede ser. ¿Cómo la gente tira a la basura su aguinaldo en menos de 30 días? No puede ser que en enero no tengan un peso y que estén endeudados cuando deberían de estar mejor que en diciembre, cuando un mes antes recibieron más que lo que reciben el resto del año. ¿Por qué? Porque, insisto, el problema no es cuánto recibimos, sino que no sabemos administrarlo. Entonces, la mayoría estábamos en Filipenses 4. Cuando gana más, no hace lo que Pablo, no tiene contentamiento y se mantiene de forma equilibrada. Ok, a lo mejor disfrutaste, no se trata de ser avaro y guardarlo todo, ya lo vimos, pero tampoco despilfarrarlo todo. Y cuando ganan menos, hay un gran problema. En vez de que, como Pablo dice, tener contentamiento y reducir sus egresos. Aquí estaba tu ingreso, arriba. Y aquí estaba tu egreso, un poco abajo. Y tenía siempre este colchón. Y de repente el ingreso se va abajo del egreso. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Como Pablo, tener contentamiento y reducir nuestros gastos por encima o al menos al mínimo nivel de nuestros nuevos ingresos. Pero la mayoría, no importa cuánto gane, siempre va a gastar más. Ya venían con un presupuesto, con ciertos gastos y de repente gastan menos, y lo que hace mucha gente es, por muchas razones que veremos, que siguen gastando como si ganaran lo mismo. Que siguen gastando como si ganaran lo mismo. Perdió el papá el trabajo, cerró el negocio, pero sus gastos son los mismos, exactamente o casi los mismos. En algunos casos yo conozco, no son los mismos gastos en la cabeza de familia, a lo mejor él sí se modera, pero su familia sigue gastando lo mismo. Los hijitos no se tientan el corazón y papá no hace el más mínimo esfuerzo para que se lo tienten, por razones que ahorita voy a explicar, y en vez de que toda la familia se alinee y coopere y digan, ¿sabes qué? Ok, ya entendimos que ahorita la cosa está mal y se restringen las salidas, se gasta menos en el súper, tendremos que comprar comida más sencilla y, como Pablo dice, aún que esto se refleje en la alimentación, sin llegar al extremo de la desnutrición, pero entendiendo que hay cosas que ya no podemos comprar, ¿verdad? A ver, vamos a tomar agua en vez de refrescos. No, los señores siguen gastando exactamente lo mismo. A lo mejor el patriarca sí se está portando bien, pero la señora quiere seguir comprando sus bolsas, los amigos los hijos se quieren ir, seguir saliendo con los amigos, y yo quiero seguir yendo a la misma escuela y manejar el mismo auto y vivir en la misma casa, y no están dispuestos a hacer el más mínimo sacrificio. Hablaremos la próxima semana de algo que me estoy adelantando un poco, que a veces es recomendable algunos gastos fijos bajarlos. Y hay casos donde, ¿sabes qué? Tendremos que rentar una casa más barata, vender esta, pagar la hipoteca y con lo que tenemos a favor comprar una, o pagar una hipoteca más barata, un auto más barato. Quizá, hijo, lo siento, durante algún tiempo te tocará ir a una escuela más barata. Durante algún tiempo no podrás irte a los viajes con los otros amigos o los primos o los vecinos. Durante algún tiempo no podremos tener el mismo nivel de gastos porque no estamos teniendo el mismo nivel de ingresos, pero muchas familias tan llenas
de complejos, de soberbia, de una falta de identidad, son incapaces de ajustarse. Y entonces la cabeza gana menos, pero los de abajo siguen gastando lo mismo que antes. Se la siguen dando de que son jeques y como si no estuvieran en crisis. Obviamente empeoran la crisis todavía más. Donde se origina esto, ellos son culpables, pero tú, papá, eres cómplice. Ambos son cómplices y son corresponsables. Ellos por no apoyar, pero tú por no transmitir visión. ¿Y con qué empezamos esta enseñanza? Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Nunca les hablaste con la verdad, ni los orientaste, ni pusiste reglas claras. El egreso en casa es un caos. Porque nunca hablaste con ellos. Porque nunca les pusiste en su lugar. Yo te cuento que cuando empezó la cuarentena, aunque por supuesto en ningún momento hubo temor, ahí está el diablo marcando por teléfono, porque ese teléfono nadie lo tiene, nunca lo utilizamos para nada, únicamente existe por el internet y está sonando en este momento, es el diablo que está marcando. Ahí sí me lo puedes dejar descolgado, nena. Quién sabe quién sea, si es un defraudador, que escuche la prédica y que se arrepiente en el nombre de Jesús, porque nadie más puede estar marcando. Entonces, cuando empezó la cuarentena, siempre hemos estado en paz, confiando en el Señor. Le hemos transmitido a nuestra pequeña claramente lo mismo que Pablo, que si Dios nos bendice, gloria a Dios, y que si en algún momento llegamos a padecer necesidad, siempre estaremos felices y unidos y nunca nos faltará lo que necesitamos, que nuestras necesidades básicas siempre estarán cubiertas, confiando en Dios, pero por supuesto aplicando estos principios y sabiendo que tenemos que ser prudentes. Entonces platiqué con mi familia, porque donde no hay visión, el pueblo se desenfrena para transmitir visión. Y platicábamos pues que no sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar, cuánto tiempo esto iba a durar, qué iba a suceder con el mundo. Nuestra pequeñita que tiene 6 años, ahorita escucha la respuesta que me dio, bien atenta a todo esto. Entonces les dije, mi amor, a mi esposa, nena, mi pequeña, ahorita no podemos tener gastos extras. En este momento, hipoteca, créditos, etcétera, todo se congeló. Gracias a Dios que los bancos dieron esa oportunidad para mucha gente y aunado a eso les dije, nosotros no podemos gastar en cosas extras. Ahorita únicamente lo que percibimos porque no sabemos qué es lo que va a pasar. En ese momento, hace 4 meses, les dije, nos limitamos de lo indispensable y cosas pendientes quedan después a ver qué Dios dice. Como un mes después de esta plática, yo estaba aquí en este lugar, a 1 metro de donde estoy parado, sentado en un sillón que tengo que no se ve, y desde donde se ve un poco el jardín de los vecinos que rentaron un día un inflable con una alberca y un juego ahí para una fiesta de sus hijos, y mi hija lo estaba viendo y le dije, ¿te gustaría, nena, que te comprara un inflable, una alberca ahora porque estás aquí en la casa todo el tiempo, etcétera? Y mi chiquita de 6 años me dijo, no, papito, porque estamos con el coronavirus. Y todo lo que recibimos ahorita es para la comida. Cuando pase el coronavirus, si Dios quiere, por supuesto que sí. Y luego me lo recordaba cada rato. Cuando pase el coronavirus, si Dios quiere, me lo vas a dar, ¿verdad? Pero ahorita no, papito, ahorita está bien. Y es impresionante que una pequeñita de 6 años sea más entendida que adultos de 43, que no sean conscientes de su situación, de su época. Y a mí me quebró el corazón y me llenó de alegría el poder ver el amor y la nobleza de mi chiquita, que a lo mejor esperarías que como niño pues no está consciente de las cosas, que es egoísta y que dice, sí, papá, yo quiero uno. Y esa respuesta fue impactante para mí. ¿Y de dónde viene? De haber transmitido esta visión, de haberles mostrado en qué tiempo nos encontramos, cómo nos tenemos que comportar, y al haber visión más bien se evita el desenfreno. Pero cuando no hay visión, cuando tú, papá, mamá, los proveedores no son claros, la casa se desenfrena. Y entonces los hijos quieren seguir yendo a esa escuela a fuerzas, seguir manejando ese coche a fuerzas, seguir viajando cada año a fuerzas, esa ropa, ese teléfono celular. No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a decir mis amigos si no llego con el nuevo iPhone 343? Ay, no, ¿qué van a decir si llego con un Huawei? Ay, ¿qué van a decir si mi camisa en vez de Lacoste dice La Costeña? Ay, no, mi amor, ¿cómo que mi bolsa en vez de Michael Kors dice Michael Kors? ¿Qué va a decir el comité de la bola de ridículas de mamás de la secundaria de mis hijos? Pura tontería.
que tiene a la gente en crisis, porque no hay visión. Porque no se ha puesto la autoridad en casa, en esa posición de autoridad, a decirle, ¿sabes qué? Así están las cosas y nos alineamos todos. Y cuando digo todos, es todos. Porque a veces la autoridad dice, a ver, échenle ganas, pero tú sigues yéndote con los amigotes, ¿verdad? No hay dinero, pero sí te fuiste al estadio y te compraste tus caguamas y nunca falta tu coca de 2 litros sobre la mesa, que multiplícala por 365 días del año. Entonces, muchas veces por falta de administración, por complejos, por soberbia, porque no hay una identidad en Cristo, y al no estar firme en Cristo y saber que Él me ama y me acepta como soy, no tengo que apantallar a nadie, queremos quedar bien con todos y vivimos una vida de apariencias. Mucha gente en este mundo actual son farsantes, viven comprando cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para apantallar a gente que su vida no les interesa, que quizá ni conocen. Pablo, en el Espíritu, dice, yo no necesito esto, porque estoy contento. Estoy contento, así que puedo ajustarme en mi nivel de vida a mi situación actual. Y voltea con los filipenses y dice, gracias por apoyarme otra vez, me alegro, pero por ustedes, no por mí, porque yo de todas formas estaba contento. Cuando tú fortaleces Cristo, de repente Dios te bendice y dices, gloria a Dios, me cambié de casa, chido. Un auto más bonito, qué bueno, lo tuve que vender, lo cambié por otro más sencillo. Me fui de viaje a Europa, qué bueno. El siguiente año me fui a Uruapan también. Que remamos en Venecia, gloria a Dios, pero yo ya estaba contento de todas formas. Que ahora este año tengo que remar en Lerma, no pasa nada. Su cubrebocas y vámonos a remar a Lerma. Y ponemos a alguien a cantar en vez de o sole mío, pozole mío, y una máscara de gases y no sucede absolutamente nada. Y la paradoja aquí es que muchas cosas que ni estabas obsesionado porque ya estabas contento, producto de tu buena administración a causa de tu contentamiento, van a empezar a venir a tu vida. Van a empezar a venir. Mientras que cuando no hay contentamiento, debido a tu mala administración, te estarás saboteando únicamente a ti mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener visión, claridad, dónde estoy, a dónde voy. Tener un presupuesto, con cuánto cuento, qué voy a hacer con él. No me voy a meter en temas de cómo manejar un presupuesto. Esto ya lo vimos en el curso de finanzas bíblicas para matrimonios y para familias, que prontamente estaré recomendando también para que tú lo puedas descargar en MP3, reproducir en tu teléfono, computadora, etcétera, donde nos metimos ya en detalles un poco más técnicos, pero básicamente es eso. Yo tengo un presupuesto y dependiendo cómo está mi ingreso es que voy equilibrando mis gastos y tengo que aprender a tener contentamiento, ser humilde y hablar con claridad a mi familia para que todos vayamos remando en el mismo sentido. Ahora, en segundo lugar, aunque quizá no terminemos este punto, quiero comenzar a avanzar los 10 minutos que nos quedan. Aunque Pablo apeló a su derecho, escucha esto que es bien interesante, Pablo llegó a apelar a su derecho a vivir del evangelio de tiempo completo. Pablo también escribió en 1 de Timoteo 5:18 que el obrero era digno de su salario. Aunque hay muchos pasajes donde Pablo, como este que acabamos de leer, le agradece en esta ocasión a los Filipos el apoyo económico que brindaban a su ministerio, hubo ocasiones excepcionales, como Hechos 18:3 y Hechos 20:34, donde ya sea para enseñarles a trabajar o por tiempos de necesidad que llegó a pasar, como lo acabamos de leer, la Biblia dice que el mismo apóstol Pablo llegó a trabajar con sus propias manos construyendo tiendas. Él fue quien inventó los oxos, por si no lo sabías. A esto se refiere cuando dice que él hacía tiendas. Entonces, vemos a Pablo que escribe pasajes, por una parte, que dicen que tiene derecho a vivir de tiempo completo, que el obrero es digno de su salario, donde agradece por el apoyo que le daban, pero para ser ejemplo a veces a cristianos un poco flojos, o para apoyar su ministerio en tiempos de escasez cuando la iglesia no lo podía apoyar, él llegaba a trabajar. Él construía estas tiendas, por supuesto que no eran oxos, por favor no me creas todo lo que te digo. Eran tiendas de campaña normales y él las vendía para el sostén de su ministerio. Y esto nos da una enseñanza interesantísima de administración
personal de nuestras finanzas que a lo mejor no hemos visto. Y es que en tiempos complicados, no solo como ya lo vimos, perdón si me hago así, pero ando un mosco por aquí picándome. Como no le contesté el teléfono al diablo, me mandó un mosco infeliz que anda por aquí molestando. No solamente, anda, ¿ya lo vieron? Ahí está, para que vean que no es broma. No solamente, como ya vimos, reducía sus egresos, sino que además buscaba compensar ese déficit, ojo, incrementando sus ingresos. Vuelvo a repetir. Ya vimos que en tiempos complicados, primer paso, aquí estaba mi nivel de gasto, de repente bajó mi ingreso, ¡purum!, bajan mis gastos también hasta donde tengan que bajar. Y en la siguiente clase continuaremos dando un poco más de ejemplos. Pero además de que ya bajé mis gastos, Pablo dice, ok, ¿y ahora cómo puedo, además de que ya hice el primer paso, que es bajar mis gastos, ahora elevar otra vez mis ingresos? Y llegó, aun cuando no era la voluntad directa de Dios, ahorita le explico, que él trabajara, llegó a trabajar de forma extemporal, construyendo estas tiendas, o de forma, extraordinaria y temporal, fue lo que quise decir, para apoyar su ministerio en tiempos complicados. Déjame explicarte esto. Cuando estudiamos teología, descubrimos en la Biblia algo que llamamos la voluntad directa y la voluntad permisiva de Dios. La directa son cosas que Él explícita y directamente, como el nombre lo dice, indica. La voluntad permisiva son cosas que Él no manda, pero que llega a permitir por diferentes razones. Por ejemplo, la voluntad directa de Dios es que Israel no tuviera rey y que dependieran directamente de su palabra. Pero como Israel insiste en que queremos un rey, permitió que tuvieran un rey y fue Saúl. Y luego vino David y Salomón, etc. Y a través de todo eso obró un propósito. Porque Dios no va improvisando, Él sabía todo esto desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él dice, ok, yo que conozco el corazón del ser humano y que le he brindado libre albedrío, te voy a decir, esta no es mi voluntad directa, pero aún a través de eso me voy a glorificar y voy a cumplir con mi propósito. El divorcio, por ejemplo, no es la voluntad directa de Dios. Su voluntad directa es que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero el Nuevo Testamento enseña claramente que cuando hay un abandono, cuando hay una infidelidad, cuando tu vida está en peligro, la parte afectada puede decir, compadre o comadre, ahí nos vemos. Y Dios permite, por amor a la parte que fue afectada, que si ella o él así lo desea, pueda romper con el pacto matrimonial. No es su voluntad directa, pero lo llega a permitir. Ahora, lo que tiene que ver con esto, este principio teológico, en cuanto a Pablo y los ministros, ¿cuál es la voluntad directa? Está claramente revelada en su palabra. Su voluntad, inspirada por el Espíritu Santo, es 1 Corintios 9:14. Que el que anuncia el Evangelio, viva del Evangelio. A mucha gente que le conflictúa que los pastores trabajemos de tiempo completo. Peor aún, gente envidiosa, amargada o con muchas razones, que a lo mejor ni siquiera sabe las muchas formas en las que Dios llega a bendecir, que tienen problemas cuando uno llega a vivir, como Pablo llegó a mencionar, a veces con comodidad. Entonces, han dicho, ¿por qué no se consigue un trabajo normal, brother? Pues, ¿qué crees que estamos todo el día rascándonos la panza tirados en la cama? Dios establece que el que anuncie el Evangelio viva del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo contrario puede desviarlo, quitarle tiempo, visión, muchas cosas. Entonces, cuando una persona quiere hacer bien su trabajo, tiene que estar bien dedicada a él. El que quiere servir a dos amos, con uno va a quedar mal. La voluntad directa de Dios es que en algún momento la persona que se dedica al ministerio pueda dedicarse al 100% al ministerio. Pablo es quien escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo. Él lo sabía. Ahora, ¿por qué si él lo sabía llegó a construir temporalmente tiendas? Porque estamos aprendiendo un principio de administración que nos enseña la Biblia. Y es que en tiempos específicos y por razones específicas, Pablo, a pesar de que conocía y escribió cuál era la voluntad directa de Dios para el ministro, y él era uno, llegó a desempeñar un trabajo extra a su trabajo ministerial de forma temporal, en ocasiones para ser ejemplo a los demás, en ocasiones para apoyar el sostenimiento de su ministerio cuando no había el apoyo, como lo acabamos de leer, de alguna iglesia. ¿Qué principio extraemos de aquí? La voluntad directa de Dios es que la familia pueda pasar tiempo juntos. Desde Deuteronomio 6,
que el padre enseñe la palabra a sus hijos sentado con ellos en su casa, andando por el camino, al acostarse y levantarse, lo cual nos enseña que no es bíblico que yo esté tan saturado de trabajo o tenga 2 o 3 chambas que no pueda tener al menos una de las 3 comidas con mi familia, que yo tenga que estar por tiempos prolongados permanentemente fuera de casa. La voluntad directa de Dios es que yo pueda estar con ellos en la mañana y en la noche, andar por el camino, lo cual habla de una relación, principios que hemos visto en otros temas que tienen que ver con la familia. Esta es la voluntad directa de Dios. Dios no está peleado, por ejemplo, con que la mujer trabaje, según Proverbios 31, pero sí que por causa del trabajo, ésta descuide a su familia. Lo mismo que con el varón. Lo mismo que con el pastor. Primera de Timoteo 3 me exige como pastor saber gobernar bien mi propia casa. Entonces no es bíblico que nadie ni por el ministerio ni por la chamba se dedique tanto a sus ocupaciones que descuide a su familia. De donde yo siempre les recomiendo esto, ¿verdad? Si tú tienes que bajarle un poquito a tu trabajo y reducir tu ingreso por dedicarte a tu familia, adelante. Pero en tiempos extraordinarios estamos viendo que Pablo llegó a salirse temporalmente de la voluntad directa y cuando era necesario, aunque él tenía que dedicarse de lleno al evangelio, llegó a trabajar construyendo tiendas. Lo cual nos enseña que puede haber ocasiones cuando la situación lo amerite, que los miembros de la familia comiencen a trabajar de forma extraordinaria y temporal en otras cosas que quizá los van a ocupar un poco más, pero que tal vez sea necesario para que eso traiga estabilidad.